vamos a hablar con Fernando Gatica, que es el titular de ATE San Luis y está en la línea. Fernando, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Facundo Inseña te saluda aquí en Radio Ciudad. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, bueno, la mayoría de los municipios, por no decirlo todos, pero la gran mayoría no se acercó mucho a este bono que pagó la provincia como se había solicitado, ¿no? No, la verdad que no, y era algo de esperar por ahí. Nosotros un poco preveíamos que esta situación podía llegar a pasar porque sabíamos que la cifra que dio el gobierno provincial y que bueno, nosotros obviamente que lo aplaudimos y que nos parecía un acto de justicia, que era súper necesario entregar un bono de fin de año a los trabajadores provinciales. Nosotros siempre tenemos una mirada sobre estos anuncios del gobierno provincial que tienen que llegar después de una u otra forma a los municipios. Bueno, en este caso no se dio, sí se dio en los municipios por ahí de los que denominamos más grandes, ¿no? Y que tienen ingresos, pero bueno, fue la excepción de estos municipios grandes, fue Merlo, ¿no? Que bueno, que no lo hizo, no pagó el bono de fin de año, por diferentes cuestiones. Primero, creo yo, por una... lo venimos diciendo desde hace mucho, una muy mala gestión que está llevando adelante el intendente de Merlo, porque bueno, podría haber asegurado como otros municipios quizás con fondos propios, ¿no? Este bono de fin de año y después realizar gestiones ante la provincia como lo han hecho otros municipios que salieron inmediatamente a decir de que iban a pagar este bono de fin de año y después, bueno, vimos que han realizado gestiones ante la provincia. Acá se ha priorizado lo político seguramente, de no ir a golpear las puertas de Raza del Portezuelo por este caso, porque bueno, el intendente de Merlo golpea las puertas muchas veces, ¿no? Tiene un discurso para el afuera, pero sabemos que a veces para adentro tiene otro discurso y que bueno, cuando tiene que realizar gestiones para Merlo las gestiones, en este caso no lo ha hecho, porque bueno, no le ha pagado el bono de fin de año a estos compañeros municipales. Tengo que decir que no es el único municipio, lamentablemente la mayoría de los municipios no han pagado este bono, municipios también que lo decíamos en nuestro comunicado, que son afines al gobierno provincial y que bueno, no han hecho las gestiones o la verdad que no lo han considerado necesario, por eso nuestro repudio, ¿no? Claro, en lo particular, digamos, se pone como ejemplo, o por lo menos se también... Como mal ejemplo Merlo. Sí, como mal ejemplo Merlo, pero también otros municipios que son gobernados, en este caso por dirigentes que pertenecen a espacios políticos opositores al gobierno provincial y que también, al igual que Merlo, muchas veces van al gobierno y se reúnen con el gobierno por diferentes cuestiones, pero en este punto en particular decidieron no hacerlo. Y nosotros no exageramos cuando realmente decimos que hay muchos intendentes que entienden, ¿no?, de que el personal es un gasto, o que hay intendentes que realmente no lo tienen como prioridad o como una cuestión muy importante el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y bueno, y eso se demuestra en este tipo de acciones, ¿no? Porque realmente con la inflación, con el análisis que estabas haciendo vos es impecable y que adhiero al 100%. Venimos de una pospandemia donde realmente ha sido muy difícil para el gobierno nacional, o te diría que hasta ahora parece una cuestión imposible, ¿no? Encontrarle vuelta a lo que es la economía, parar la inflación, parar la suba de los precios, y ha sido una batalla de los sindicatos que estamos en representación, por lo menos en el Estado, en el Estado en general, poder alcanzar los números, ¿no?, que arroja la inflación, pero sabemos que son números de referencia, que realmente la situación es bastante peor que lo que nos dice el INDEC, porque la pérdida salarial realmente es importante, y sobre todo nosotros lo vemos en los compañeros y compañeras municipales, ¿no?, de que realmente son los salarios más bajos, como siempre decimos, que son los salarios que más sufren, en este caso ante una situación inflacionaria, y que bueno, pasa esto, ¿no?, de que hay la gran mayoría de los intendentes en este caso no lo están poniendo como una prioridad. Nosotros desde hace tiempo que venimos diciendo que vamos a hacer foco en esto, porque también tiene que verse desde el gobierno provincial esta situación, ¿no? Claro. Los municipales no son de otra provincia, de otro país, son compañeros y compañeras de nuestra provincia y que tienen los pesares que tienen en este momento por a veces malas gestiones
o a veces lo que acusan los intendentes, que nos dicen a nosotros, pero no se animan a plantearlo, o si lo plantean muy por abajo, de que las coparticipaciones no alcanzan, etcétera, etcétera. Pero bueno, ante eso, nosotros lo que decimos que entendemos por ahí cualquier situación particular, pero lo que nos interesa a nosotros es el bienestar de nuestros compañeros y compañeras de la municipalidad. Claro, sí, eso es una de las, no sé si llamarlo excusas, que utilizan siempre los intendentes ante cualquier reclamo, hasta reclamos de seguridad. La semana pasada en algunas localidades los intendentes se acercaban y decían, no, lo que pasa es que nos mandan poco de coparticipación, nos mandan poca plata también para seguridad y demás, y bueno, la verdad es que eso deberían plantearlo a quien corresponde y no utilizarlo como escudo frente a alguna protesta. Fernando, ¿tienen ustedes un análisis? Bueno, seguramente será diferente en cada localidad, pero ¿de cuánto perdieron los sueldos contra la inflación, por ejemplo, el año pasado en el caso de los municipales? Mirá, como te digo, a nosotros nos bastó tener una charla con un compañero que hace muy poco que está acá en San Luis, que es un compañero que se afilió, que trabaja en un organismo nacional, y viene de trabajar en el INDEC, y que él nos contaba la realidad de cómo se mide o cómo se valora, ¿no? A través del INDEC el tema de la canasta familiar y todo eso, y la verdad que son números muy de referencia, pero que son para tomarlos con pinza. La verdadera pérdida salarial es la que uno sufre o vive cuando ve que se le atrasaron 2 boletas de la luz, cuando va al supermercado y que ve que antes compraba un changuito lleno con X cantidad de plata y ahora con ese mismo plata no compran ni la mitad. Si vos lo pones en porcentaje podés tener un estimado, que eso podemos decir que en este gobierno por ahí lo que se ve que se ha perdido alrededor de un 20 y pico % en el Estado Nacional, y suponemos que eso mismo es la pérdida que ha tenido el resto de los trabajadores en el Estado, pero como te digo es muy particular ese análisis, y por ahí voy a decir, bueno, un 20% no es mucho, y sí, no es mucho quizás para el que gana 200, 300 mil pesos, para un compañero que gana 40, 50 mil pesos, 10 mil pesos es un montón de plata, ¿no? Entonces el análisis ese es bastante relativo, claro. Y como te digo, vos lo que nosotros planteamos a principio de año es decir, bueno, vamos a ponernos como estrategia acá en San Luis que por lo menos no estemos por debajo de lo que es la línea de la inflación a fin de año. En noviembre nos propusimos también esto de empujar una ayuda económica, un bono de fin de año, y en ese sentido creo que avanzamos con otros sindicatos también. Hay que decirlo que bueno, ahí también hay un tema que otros sindicatos visualizaron, esto que nosotros desde noviembre veníamos hablando con el gobierno provincial y que después se termina definiendo el mes de diciembre, así que es relativo, como te digo. Si lo querés poner en porcentajes, durante este gobierno, estos últimos 3 años, calculamos que debe haber sido cerca de un 25%, ¿no? Claro, es un montón igual. Es que es un montón, sí, pero digo, no, ya nosotros el análisis claro. Un poco como que lo tenemos como referencia, porque realmente la pérdida es bastante mayor. Vos ves los servicios cómo suben, el gobierno nacional que no le encuentra a nivel nacional una forma de frenar el aumento de los precios, porque no ha habido una política fuerte para frenar a estos tipos, ¿no? que nada les satisface, y que son los que manejan la economía del país realmente, ¿no? Los grupos concentrados que fijan aumentos que muchas veces no tienen nada que ver con el contexto, y eso se paga, lo pagamos los trabajadores y las trabajadoras. Claro, ese es el punto. Bueno, ni hablar del tema alquileres. Volvieron a subir los combustibles, ¿no? Por ejemplo, y vos me decís, ¿en qué contexto? Sí. Bueno, suben, sí, ¿no? Porque subió nada más. Exactamente. Ahora, después cuando más o menos se estabiliza la cosa, no hay un solo producto, no hay un solo servicio que baje, ¿no? O sea, o que no suba lo que tiene que subir. Y bueno, y en el medio de eso está la pelea que tenemos los sindicatos, ¿no? De estar permanentemente, aunque engañoso estos números de referencia que tenemos, pero son los que tenemos, y que bueno, por ahí es lo que tratamos de hacer cumplir, ¿no? De que los trabajadores y trabajadoras, lo hace ATE también a nivel nacional, no quedemos por debajo de este número de inflación.
Claro. Para este año, bueno, por lo menos en las informaciones nacionales que han circulado durante este fin de semana, se especula que se va a priorizar la paritaria en el ámbito privado, por lo menos con un 60% de aumento, que, bueno, sería ese el número de la inflación final. Bueno, no parece por lo que venimos, ¿no? Por cómo venimos, sobre todo en el 2022. ¿Cómo se plantan ante, bueno, el comienzo de las negociaciones de aquí para adelante, ¿no? En cuanto al ámbito público. Y arrancamos mal porque si tenemos en cuenta la inflación que hemos tenido este año, la experiencia nos dice que no va a ser inferior, o no, nada hace suponer de que va a ser un número muy inferior. El 60% que plantea Massa por ahí es un 60% que seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI, que es algo que bueno, lamentablemente esto ha pasado, ¿no? El gobierno nacional, perdón, ha tenido una fuerte, un fuerte, ligazón, o ha sido realmente determinante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para la marcha de la economía en nuestro país. Eso se ha visto con algunos recortes que ha habido en el presupuesto para el año 2023, y que eso se va a ver. O sea, los recortes en presupuesto después se terminan notando en salario y en los servicios que brinda el Estado, ¿no? O sea, la comunidad. Eso se termina viendo. Y lamentablemente, bueno, estamos en esta situación que después del acuerdo que firmó Argentina con el Fondo Monetario Internacional, estas cosas han pasado. Los anuncios de Massa, la verdad que ya hoy leía temprano que nuestro secretario adjunto, Rodolfo Ayala, salió a repudiar diciendo que este 60% bajo ningún punto de vista puede ser un techo, sino que bueno, puede ser un número como para tenerlo de referencia, pero que no, ya de entrada empezamos ya los primeros días del mes de enero a poner techo a una negociación que no sabemos realmente en qué va a terminar. El año pasado también el número creo que era algo similar, el 50, el 60%, y se terminó como se terminó. Las proyecciones dicen que va a ser mucho más de un 60%, entonces digo, no podemos de entrada nomás empezar a limitar esta situación, porque muchos gremios de la privada creo que están viendo de que las paritarias no tengan más de 3 meses de duración, y me parece lo correcto. Nosotros acá en la provincia decimos que el salario se debe revisar mes a mes, que es así, realmente debe ser así. Por eso creo que el gobierno provincial tomó nota de esto y que bueno, dio 2 aumentos que no lo suele dar nunca, porque los aumentos en enero y en febrero, si ustedes revisan, no hemos tenido nunca en la provincia. Siempre los aumentos eran a partir del mes de marzo o abril, y en este caso se está dando esta situación. Así que digo, nos planteamos eso, ¿no? De que bueno, no vamos a permitir, o va a ser la postura de nuestros sindicatos, que de entrada nomás nos estén limitando este tema de las paritarias, y que se fijen números que sabemos que son números que no se van a poder cumplir, porque la situación, la verdad, es bastante peor. Y tenemos 2 escenarios: tenemos el escenario antes de las elecciones y el escenario post elecciones, ¿no? Que sabemos que ahí va a haber un tema también, ¿no? Gane quien gane, ¿eh? Sí, siempre hay un cimbronazo con las elecciones. Tal cual. Y siempre quienes tienen que soportarlo son los mismos sectores, ¿no? Nosotros teníamos esperanza de que con este gobierno nacional, al cual muchos de nosotros adherimos, y que bueno, nuestro sindicato, nuestra central, la CTA, fue protagonista de la lucha contra el macrismo y sus políticas, y sabemos que eso fue también determinante para el cambio de gobierno, pero esperábamos bastante más de este gobierno nacional, y que bueno, esperemos que las futuras medidas que se puedan tomar haya un poco de oxígeno hacia quien tienen que darle prioridad, que es los sectores sociales que más perjudicados están por esta situación económica, por esta inflación que no para, y la clase trabajadora, ¿no? Y que terminemos de una vez por todas de priorizar acuerdos con entidades extranjeras como lo están haciendo, y que este cogobierno de Fernández con el Fondo Monetario Internacional se termine, ¿no? Sí, se sabía y se advirtió, ¿no?, que esto iba a ser perjudicial para los trabajadores, este acuerdo con el fondo. Pero bueno, igual se llevó adelante con algunas críticas que había recibido Martín Guzmán por estar en esa misma línea, que no se reflejaron con la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, lamentablemente. Tal cual, y bueno,
también hay que entender que el contexto es muy complicado, seguramente tampoco es la solución absoluta, ¿no? Decir, bueno, declaramos el default y no pagamos, pero me parece que las condiciones que ha puesto en este momento el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno argentino ha aceptado tienen mucho que ver con una cuestión casi de asfixia que ha habido en este momento y que lamentablemente no han previsto esta situación de que, bueno, esta asfixia llega a los sectores sociales y populares que siempre son los que peor la pasan en las crisis, ¿no? Los trabajadores, los desocupados y los compañeros y compañeras, en este caso que nos toca a nosotros siempre definir, que son, por ejemplo, los municipales, que son del sector estatal el que menos cobra, ¿no? Claro, exactamente. Bien, Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno, aprovecho para saludarte, que tengan un feliz año. Gracias, igualmente. Que tengan un buen día, hasta luego. Ahí estaba Fernando Gatica, el secretario general de ATE San Luis. Bueno, un poco también viendo la economía a nivel más abarcativo, en este caso del ámbito nacional, pero en lo particular con este cuestionamiento que se ha hecho desde ATE hacia los municipios, esperando que los municipios tomen una medida similar a la que tomó el gobierno sobre el final del año pasado, de otorgar un bono, una suma fija para los agentes provinciales, teniendo en cuenta que la inflación o mejor dicho, los sueldos sí han quedado por debajo de la inflación, tal como se preveía en realidad